¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales del domingo en Ecuador con otro notable invitado, Mathieu Lecoing, politólogo directamente desde Quito. Mathieu Lecoing, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, gracias por la invitación. Mathieu, entramos en la recta final de las elecciones presidenciales del 20 de agosto, el domingo en Ecuador. ¿Cuál es tu lectura sobre las condiciones en las que llegamos? Las condiciones han cambiado drásticamente, digamos, desde el asesinato de un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que además estaba disputando el segundo puesto para llegar a una posible segunda vuelta, si hay segunda vuelta. Eh, y este asesinato, digamos, es una prueba más de la violencia que vive el país, por una parte, y de la violencia política que se instaló en el país y que ya habíamos visto en las últimas elecciones locales de febrero 2023. Ecuador no está conocido como un país violento y sobre todo no estaba conocido como un país violento a nivel político. Entonces, bueno, en los años 60, 70 hubo unas dos dictaduras, pero no fueran dictaduras sangrientas, digamos, como pudo conocer, digamos, Argentina, Chile, otros países en América Latina. Entonces, es una novedad que influye en el contexto político de estas elecciones, ¿no? La violencia política se ha traducido con atentados contra unos 20 candidatos en las elecciones locales de febrero de 2023 y también desde febrero el asesinato del alcalde de la cuarta ciudad más grande del Ecuador, Manta, que es un puerto muy, muy importante en Ecuador, hace unas semanas, y el asesinato ahora del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además de esta violencia política y de la inseguridad que es que está viviendo el país y que influye, digamos, en la vida cotidiana de la gente. Ecuador está atravesando una crisis política, ¿no? Estas elecciones son el resultado de un mecanismo que está incluido en la Constitución que se llama la muerte cruzada, es decir, el presidente actual, Guillermo Lasso, decidió mandar a su casa a los 137 asambleístas, decidió disolver la Asamblea Nacional y a cambio pone su cargo a disposición, ¿no? Por eso se llama muerte cruzada. Y eso porque finalmente desde 2021 no hay un problema fuerte de gobernabilidad. Guillermo Lasso nunca ha tenido una mayoría en la Asamblea y entonces frente a estas dificultades para él, para encontrar esta mayoría en la Asamblea, decidió disolver la Asamblea y poder gobernar 6 meses sin Asamblea por decreto, lo que corresponde más o menos a una cierta, a una democracia débil, sin mucho contrapoder, más allá del contrapoder de la Corte Constitucional. Entonces, eso es otra característica. Bueno, crisis de inseguridad, crisis política y una crisis económica social que hace que la población ecuatoriana está pidiendo empleo, está pidiendo servicios
públicos que funcionen, la salud y la educación ya no están funcionando, ya no hay medicinas en los hospitales. Cuando se va a un hospital público, los pacientes tienen que comprar todo de la aguja para hacer vacunas hasta el agua, ¿no? que que deben tomar los pacientes. Entonces, hay una crisis fuerte y todo eso hace que estamos en medio de una sociedad atomizada, una sociedad que tiende a replegarse en lo individual, a replegarse en sus casas. La inseguridad hace que ya no hay nadie en las calles a partir de las 6, 7 de la tarde. En provincias de la costa como Esmeraldas a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde, los comercios están cerrados, la gente se repliega en sus casas y eso hace que finalmente hay una tendencia en la sociedad a desmovilizarse, a querer encontrar soluciones individuales y en el peor de los casos a migrar, ¿no? Estamos viviendo una segunda ola migratoria después de la que conoció el país al final de los 90, inicios de 2000, cuando hubo la gran crisis económica que desembocó, entre otras cosas, en la dolarización de la economía ecuatoriana. Estamos viviendo una ola migratoria muy fuerte, y eso, digamos, muestra que una gran parte de los ecuatorianos y ecuatorianas no ven futuro en su país, no ven oportunidades en su país, e incluso estamos viendo que hay un sentimiento muy negativo sobre su país. Miércoles de la semana pasada, entonces, asesinan al candidato Fernando Villavicencio. ¿Cómo queda entonces el tablero electoral tras su desaparición? ¿Esto favorece a quienes? Debemos aclarar a la audiencia que nos ve fuera del Ecuador que hasta el momento la intención de voto favorece a la candidata del correísmo, de la Revolución Ciudadana. Estamos hablando de Luisa González. Entonces, ¿esto favorece a ella? ¿Favorece a los rivales? ¿De qué manera? ¿Cuánto favorece? ¿Puede cambiar en alguna forma que esto se resuelva en una sola vuelta o en una segunda vuelta todavía más pareja? Bueno, es muy difícil viendo justamente el panorama que estaba haciendo justo ahora. Es muy difícil prever los resultados, ¿no? El único resultado que le puedo decir es que Luisa González va a terminar primera. Después, digamos, lo que está en juego es una apuesta de la Revolución Ciudadana de ganar en primera vuelta. ¿Cómo se gana en primera vuelta en Ecuador? Teniendo más del 40% de los votos válidos y una diferencia entre la primera, que sería Luisa González, y el segundo, de más de 10 puntos, ¿no? Entonces, bueno, por el momento en todas las encuestas, digamos, la diferencia es bastante importante con el segundo, entonces eso, digamos, ya está, pero el objetivo de la Revolución Ciudadana es obtener el 40% de los votos válidos. Y eso, digamos, es uno de los objetivos importantes, pero también es un desafío para la Revolución Ciudadana, porque el 40% de los votos válidos quiere decir que tiene que ampliar su base electoral. Y eso, digamos, es un desafío bastante difícil para la Revolución Ciudadana, que tiende a hablar sobre todo a su voto duro, ¿no? A lo que se llama el correísmo duro. Pero bueno, como todo puede pasar, a tal punto que
asesinaron a un candidato presidencial. Todo puede pasar en esta última semana de campaña. Podría ser, hay una probabilidad, digamos, que Luisa González pueda ganar en primera vuelta, pero con el porcentaje de indecisos, con el hecho de que en la sociedad ecuatoriana la mayoría de la gente es antipolítica, tiene una desconfianza frente a la política, a los políticos, a los partidos políticos, a todo lo que significa la política, que finalmente una buena parte del electorado va a decidir el mismo día qué va a votar, ¿no? Entonces puede pasar de todo. Eh, y digamos, atrás de Luisa González está un pelotón, digamos, de ahora tres candidatos, la mayoría de derecha. El primero, Otto Sommer-Hosner, que es el ex vicepresidente de Lenín Moreno, que huyó, que renunció en medio de la pandemia. En Ecuador, la pandemia en Ecuador fue terrible para la sociedad ecuatoriana, decenas de miles de muertos, una pandemia que no fue gestionada por el gobierno ecuatoriano, y entonces uno de los responsables de esta falta de gestión, digamos, fue Otto Sommer-Hosner, ¿no? Que incluso en plena crisis de la pandemia se fue del poder, es decir, huyó. Yo no entiendo cómo un candidato a la presidencia eh, puede ser capaz de esto. Y además Otto Sommer-Hosner, en los primeros días, digamos, después del asesinato de Fernando Villavicencio, algunas horas después llamó a la unidad, por casualidad tenía ya una rueda de prensa armada con todos los medios nacionales, casi una cadena nacional en los medios. Pero en los días después empezó a acusar al correísmo y a estar detrás del asesinato con denuncias sin pruebas y sin argumentos, porque realmente no se puede pensar que el correísmo esté detrás de este asesinato terrible. Entonces es el candidato de la élite, es el candidato del gobierno, es el candidato que demuestra menos debilidad, digamos. Es una imagen, es un candidato bastante flojo, pero en la línea de los candidatos postpolíticos que están, digamos, de moda en América Latina y en otros países en el mundo. Es decir, ni de izquierda ni de derecha, no me posiciono, solo mi candidatura la hago sobre todo en redes sociales, intentando posicionarme como un candidato simpático, sin ideología, pero que puede resolver los problemas de los ecuatorianos, ¿no? Entonces es un candidato, digamos, bastante fuerte si logra llegar a la segunda vuelta, si hay segunda vuelta. El tercer candidato es John Topic. John Topic es un empresario de la seguridad, seguridad privada. Es un mercenario, además, que combatió en guerras como Siria, Ucrania, etcétera. Y que, digamos, en este contexto de inseguridad extrema, logra despuntar porque su discurso está basado únicamente sobre este tema, ¿no? Es su único tema de campaña. Es un candidato que apela a la figura de Bukele y a la mano dura de Bukele en El Salvador. En este contexto de asesinato, digamos, de Fernando Villavicencio, la votación que hubiera podido ir hacia Fernando Villavicencio se va a dividir entre estos dos personajes, ¿no? Entre Otto Sommer-Hosner y Jan Topic. Entonces, estos dos candidatos
que se disputan el segundo puesto son la derecha neoliberal, digamos, representada por Otto Sonner-Hosner, apoyado por las élites, y una extrema derecha sin mucha ideología, pero basado en la mano dura, en contra de los derechos humanos, representada por John Topic, que en un contexto, repito, de inseguridad, de un Estado completamente invadido por el narcotráfico, es un candidato bastante peligroso y que podía llegar a la segunda vuelta. Y en medio de eso, pero en descenso, creo que no se logra medir bien, pero está Yacu Pérez, que es un candidato que terminó tercero en las elecciones presidenciales de 2021, que es un candidato que representa una cierta izquierda ambientalista, pero finalmente es lo que podríamos llamar, lo que Nancy Fraser llamaría un neoliberalismo progresista, ¿no? Es un candidato igual que intenta meterse en lo postpolítico, la imagen de la felicidad, muy pegado a los temas ambientales, pero que no logra, digamos, aprovechar de las dos consultas populares que van a tener lugar también el mismo día, el 20 de agosto, el mismo día que las elecciones presidenciales y legislativas, que es una consulta popular para ver si se sigue explotando o no, si se deja bajo tierra el petróleo del Yasuni TT, que va a ser a nivel nacional, y otra consulta popular que va a ser a nivel local en Quito, en la capital, que es para prohibir la minería en el Choco Andino de Pichincha, que es una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO. Entonces, estos dos temas que tienen que ver con el extractivismo, que tienen que ver con el post-extractivismo, no logran ser aprovechadas por el candidato Yacu Pérez, porque finalmente la gran atención de la gente en este momento es la inseguridad y la precariedad, digamos, de la vida en términos de empleos y en términos sociales, ¿no? Mathieu, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mathieu Lecuona directamente desde Quito sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales del domingo 20 en Ecuador. Ya regresamos. Continuamos hablando con Mathieu Lecuona directamente desde Quito. Mathieu, un politólogo, nos está acompañando para ayudar a ponernos en perspectiva el panorama rumbo a las elecciones presidenciales del domingo 20 en Ecuador. Mathieu, también es curioso que el presidente Guillermo Lasso ni se postula a la reelección, ni postula ningún candidato de su movimiento, creo. ¿Cómo lees tú eso? Bueno, que Guillermo Lasso no se postule al fin, digamos, si hizo algo bien en sus 2 años de mandato, fue esta decisión, porque iba a ser realmente una derrota fatal para él, ¿no? Entonces, tiene muy poca aceptación, creo que está alrededor del 15%, dependiendo de las encuestas, pero es un promedio de 15%. Su mandato, digamos, a pesar de haber tenido finalmente una bastante buena aceptación al inicio, un poco de esperanza porque logró todo el tema de las vacunas contra el COVID, bueno, etcétera, una campaña bastante exitosa con el apoyo del sector privado.
pero una campaña exitosa que logró que finalmente el Ecuador pueda salir poco a poco de la pandemia, pero después fue la aplicación de un programa neoliberal terrible para la sociedad ecuatoriana, un neoliberalismo cada vez más autoritario, además basado en estados de excepción a repetición y el aumento de la inseguridad y el empobrecimiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, digamos, un mandato que no será recordado, digamos, en buenas condiciones en la historia ecuatoriana. Y finalmente que no presente nadie de su partido en las elecciones legislativas y presidenciales, quiere decir también, es una cierta visión de la política de estos sectores, digamos, de la banca, estos sectores de la élite económica ecuatoriana que finalmente crean un partido para sí mismo, ¿no? El partido Creo, que es el partido del presidente Lazo, fue creado por él y para él, y punto. Son estos partidos empresariales que finalmente no son partidos políticos, sino una herramienta para llegar al poder de esta élite. Y yo creo que eso es un poco lo que la sociedad ecuatoriana ya no quiere, ¿no? Finalmente, estas personas que piensan solo en sus intereses privados, en sus intereses económicos, y finalmente una presidencia que aplicó un neoliberalismo durísimo y bastante exitoso para ellos, ¿no? No para la sociedad. Por último, te diría entonces que se puede esperar alguna sorpresa, es decir, para ensuciar el terreno. Acá estamos hablando de que están tratando de dividir al país entre correístas y anticorreístas, y entonces serían todos contra Luisa González, estos tres del pelotón, más todos los que quieran sumarse, y puede venir alguna ayuda, entre comillas, ayuda del exterior para lanzar justamente un petardo y tratar de ensuciar, ya sea al correísmo o a Luisa, y llevar entonces un cambio en las intenciones de voto. Bueno, digamos, el asesinato de Fernando Villavicencio, que atrás hay la mano del narcotráfico, hay la mano de ciertos sectores de la policía vinculados con el narcotráfico. También algunos analistas dicen que está atrás la mano de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Fernando Villavicencio era muy cercano a la embajada de Estados Unidos, hablaban los dos, el embajador estadounidense y Fernando Villavicencio hablaban el mismo lenguaje, las informaciones se las compartían. Entonces ya se dice que hay la mano atrás de Estados Unidos, ¿no? Es el único país que está reaccionando de manera fuerte a este asesinato a través de su embajador, a través del secretario de Estado y mandando además al FBI para ayudar al Estado ecuatoriano. Eso es una vergüenza, es una pérdida de soberanía que es terrible, pero demuestra también quizás la desconfianza en la Policía Nacional. Entonces, digamos, ya hay algo, pero lo cierto es que van a hacer todo para que Luisa González no gane en primera vuelta. Eso es el objetivo de la derecha y de sus acólites, y después intentar reproducir, digamos, el escenario y esta frontera correísmo-anticorreísmo. El problema es que esta frontera se diluye cada vez más en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Cuando vemos las encuestas, finalmente más del 50% de la población ecuatoriana no se posiciona en esta frontera correísmo-anticorreísmo. Entonces, más bien la dificultad, tanto para el correísmo como para el segundo que llegaría en segunda vuelta, si hay una segunda vuelta, es captar
sería captar justamente esta parte de la población que no se posiciona en esta escala anticorreísmo y que quiere ver otra cosa en la política ecuatoriana que no sea confrontación, que no sea este juego sucio y que más bien una persona que llegue al poder y que pueda arreglar los problemas de la sociedad. Mathieu Lecoq, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti, Jorge, por la invitación.